Hablar de todo eso. Nuestro invitado es precisamente un especialista, es psicólogo y además especialista en catástrofes, es decir, en atender a personas que afrontan situaciones límite o situaciones de crisis. Ya saben que ayer se produjo un accidente en la A49, en la autovía que une Sevilla y Huelva. 4 personas murieron, 35 resultaron heridas y ciertamente son unos momentos duros, difíciles, que se afrontan de manera muy distinta tanto por los afectados como por sus familiares, incluso todos los equipos que acuden al lugar, que deben de tener una cierta preparación para poder afrontar hechos de estas características. Así que sin más dilación les voy a presentar a nuestro invitado, que es Antonio de Dios. Antonio, buenos días. Buenos días. Y Ramón Navarrete, que nos echa hoy una manita. Ramón, buenos días. Y precisamente, Antonio, como comentaba al principio, y dado que tú eres una persona que eres especialista precisamente en atender a personas en situaciones de crisis, de catástrofe, etcétera, cuando ves un suceso como el de ayer, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues la verdad es que lo primero que se nos viene a la cabeza es tratar de ayudar. Son momentos muy difíciles en los que quizá hay, y estoy muy contento de tener esta oportunidad de poder explicar qué es lo que pasa, porque la fantasía muchas veces que se desprende es que cuando llegamos los psicólogos a estas situaciones y tratamos a la gente va a estar bien. Y eso es imposible. Cuando alguien ha tenido un accidente de tráfico en el que ha perdido, pues como ayer, una mujer a 3 personas queridas, es imposible estar bien. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Que estén mal, pero bien. Es decir, que estén mal, pero acogidos, acompañados, que puedan expresar sus emociones. Siempre que hay una pérdida, hablamos de que hay que hacer un proceso de duelo. Y nosotros lo que tratamos de hacer es facilitar que la persona pueda hacer un proceso de duelo. Una de las recomendaciones que yo le haría a todas las personas que quieren ayudar es que rompamos ese discurso de venga, tienes que ser fuerte ahora por tus otros hijos, tienes que luchar, todo eso que impide que podamos expresar las emociones, y lo cambiásemos por un discurso en el que permitiésemos a la persona expresar en ese momento en el que está acompañada y en el que está sufriendo, que pudiese expresar todas sus emociones y que simplemente estuviésemos a su lado. Porque la verdad es que uno no sabe bien qué decir a una persona que se encuentra en esa situación, que es lo que dice un psicólogo cuando llega al lugar de los hechos y está viendo, por ejemplo, que hay unas personas que han fallecido, otras personas que están heridas. ¿Qué es lo que dice a los implicados, a las víctimas en este caso? Claro, esa es la clave, es que no hay nada que decir. Entonces nosotros lo que hacemos es, en vez de decir, tratamos de tocar a la persona, porque el contacto físico llega mucho a ese cerebro emocional, que es el que está manejando todas las emociones, y como no hay nada que decir, lo que hacemos es tratar de escuchar, tratar de que la persona exprese qué es lo que siente, y tratar de darle a esa persona la seguridad de que todas las cosas que está sintiendo son normales, porque las emociones son muy variadas y son muy dramáticas, y muchas veces las personas se asustan de lo que están sintiendo o de lo que no están sintiendo, porque muchas pasan por un estado de shock al principio en el que parece, no sé, se ha muerto mi marido o mi mujer o mi hijo y yo parece que no siento nada. Pues todas esas cosas que les asustan, nosotros lo que le transmitimos es que esas reacciones son reacciones normales a un suceso anormal. Y que tienen toda la libertad para expresar lo que quieran en los tiempos que necesiten, y que tanto el que está llorando y prácticamente se desmaya como el que está bloqueado con la mirada perdida y que prácticamente parece que no está sintiendo ni padeciendo, son reacciones normales a esa situación. ¿Y es conveniente medicar a las personas en estos casos? Es decir, si se ven muy alteradas sus facultades, ¿es conveniente medicarlos o mejor dejarlos que liberen toda la tensión que van acumulada? Medicar en el sentido de tranquilizantes y demás. Sí. Pues la medicación es una ayuda fundamental para nosotros en aquellas situaciones en las que la persona se ve muy desbordada por sus emociones y no se puede trabajar nada. Lo que sí tratamos de evitar es que se medique a tutiplén, a todo el mundo y por nada. Yo creo que el máximo problema que tenemos todos es que nos sentimos muy incómodos con las emociones de los demás. Cuando nosotros tenemos a alguien a quien queremos con una gran explosión emocional, yo me siento muy incómodo porque hay una parte de mí que desea que esa persona se encuentre bien. Y como esa persona está sufriendo, esa incomodidad me lleva a querer que esa persona se ponga bien lo antes posible. Y muchas veces los médicos o el personal de emergencias también sienten esa incomodidad. Yo cuando he dado clase al 061 y otros profesionales, ellos se sienten muy cómodos cuando manejan lo físico, ¿no? Son muy buenos profesionales y ante una parada cardiorrespiratoria trabajan a toda velocidad y fantástico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tienen que enfrentar las emociones? Yo creo que a ninguno se nos enseña muy bien a trabajar con las emociones, entonces todos tratamos de evitarlas, y las emociones hacen un ciclo: primero suben para luego bajar, y si cuando están subiendo tú las paras, las cortas, no bajan nunca.
Yo muchas veces en los cursos pongo el mismo ejemplo. Todos recordamos algún episodio en clase cuando éramos estudiantes en el que en el fondo te han contado un chiste y tú te quieres reír, pero como estás en clase no puedes, entonces aguantas la risa y estás como... Sí, aguantando. Mientras tú aguantas la risa, nunca se te pasa, hasta que llega un momento que explotas, ¿no? Sin embargo, si el profesor te mira así y te dijese, ríete, ríete todavía más, ríete todo lo que quieras, ¿cuánto tiempo te duraría riéndote? 2 minutos. Pues así son las emociones. Si yo las permito, si las dejo, aunque sean muy exageradas al principio, hacen una curva que suben para luego bajar. Pero si yo las freno, digamos que la emoción está luchando por hacer su proceso y aunque no sube tanto, pero nunca baja. Y entonces tenemos personas pues, que luego hacen duelos complicados o que luego pasan de esta situación dramática a una depresión, a un trastorno de ansiedad, y lo que tratamos los psicólogos en esos primeros segundos es que esas personas no tengan una patología posterior. Entonces, si medicamos para cortar las emociones, mi respuesta es no. Si medicamos para ayudar a que la persona tenga mejor bienestar en esos momentos que son tan difíciles, para luego poder expresar y luego vamos a estar ahí para que pueda expresar, entonces pues